Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola Lili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Te Voy presento a a... Antonio y nada, la audiencia está súper lista y muy emocionada. Por ahí Qué está en el Twitter, bien. mucha Entonces, expectativa. perfecto, vamos a empezar. Vamos a ¿Qué un empezar. momento? Perfecto. ¿Nos compartes tu pantalla? Ok. ¿Puedes verlo? Lo Sí, podemos ver, se exacto. te La escucha bien, podemos se ve ver. Ok. bien, cualquier cosa por acá estamos, listo. Ok, perfecto. Hola a todos y bienvenidos a ¿Por qué has estado pensando sobre EAT de la manera incorrecta? Mi nombre es Lily Ray y soy la directora senior y jefa de investigación de búsqueda orgánica aquí en MSIV Digital, una agencia de mercado digital basada en la ciudad de Nueva York. Y si me has visto hablar antes, probablemente ya sabes que hablo mucho sobre EAT. Para los que nos conocen por sus siglas en inglés, EAT se traduce como conocimiento, autoridad y confiabilidad, o en inglés, expertise, authoritativeness y trustworthiness. Y este concepto es el criterio que Google utiliza para entrenar a los evaluadores de calidad de búsqueda sobre qué significa tener un contenido confiable y de alta calidad. Google también habla muy a menudo sobre EAT. Si has leído los documentos de Google en los últimos años, probablemente hayas notado que EAT aparece en varios de ellos. Y no paran ahí. Si ves el video de Google llamado en inglés Trillions of Questions, No Easy Answers, o en español, un trillón de preguntas, no respuestas fáciles, o los documentos recientes sobre la actualización del algoritmo del Product Review Update, o también Google Noticias o Google Discover, notarás que Google está profundamente enfocado en el tema de la credibilidad o del EAT. Pero Google solo ha confirmado dos factores directos de ranking de EAT, PageRank y también los enlaces. Esto ha creado mucha confusión dentro de la industria de SEO. Aquí hay algunos ejemplos de profesionales de SEO en Twitter debatiendo si EAT es un factor de posicionamiento o no. Y esta confusión ha sido una duda común y popular en estos últimos años. Aquí está Danny Sullivan de Google diciendo que ellos usan una variedad de señales para medir EAT y que en este sentido sí es un factor de posicionamiento. Pero también tenemos Gary de Google, que también ha mencionado que hay millones de pequeños algoritmos que conceptualizan el EAT. En otras palabras, no tan solo son los enlaces externos. Pero hay una razón por la cual ellos no quieren decirnos más sobre EAT. Este es uno de los secretos de Google y a los que trabajan en SEO les gusta explotar cualquier cosa que estos conocen como una señal de posicionamiento. Entonces, eso nos deja a los que trabajan en SEO con tres cosas para trabajar: especulación, datos y también patentes. Aquí hay 4 patentes que Google ha registrado que les ayuda a analizar el EAT en el contenido de un sitio web. Tenemos primero el AgentRank de 2007, en que Google puede identificar autores y clasificar de contenido de acuerdo a la reputación del autor. Tenemos también uno muy interesante que se llama Website Representation Vectors de 2018, en que Google puede clasificar de sitios web en categorías de experiencia y también autoridad. Y también en 2020 tenemos Generating Author Vectors, en que Google puede utilizar redes neuronales para identificar a un autor de acuerdo a su estilo de redacción. Y tenemos un patente muy similar que se llama Speaker Identification, en que Google puede identificar a un autor por medio de su voz.
Y para mí la patente representación de vectores de sitios web de 2018 es especialmente interesante porque les permite entender si el contenido es avanzado o básico y también clasificar el contenido en categorías como finanzas o salud. ¿Y qué pasó después de eso? Este gráfico nos muestra una imagen de qué ha pasado a la visibilidad de 4 sitios web enfocados en la medicina natural desde el lanzamiento de la actualización del algoritmo llamado la actualización médica, o the Medic Update, en 2018. Y este año yo he estado recolectando información sobre los ganadores y perdedores en SEO desde la actualización médica en agosto de 2018. Y para hacer este proceso, yo utilizo la herramienta Systrix para mantener una lista de más de 2,000 sitios web y ver cómo su visibilidad ha cambiado entre agosto de 2018 entre el julio de 2020 y 2021. Luego utilizo la herramienta SimilarWeb para clasificar los sitios web en categorías. Y aquí se encuentran 4 tendencias generales que puedes ver antes de esta actualización. Primero, el incremento de la importancia de EAT para sitios web que se llaman YMYL, tu dinero o tu vida. Segundo, la eliminación de noticias falsas, pseudociencias y también clickbait. También tenemos el incremento en la importancia de la autoridad a cambio de relevancia para ciertas palabras claves que tienen que ver con controversias o un crisis como coronavirus. Y también tenemos una reducción de contenido para adultos también. Y aquí hay unos ejemplos de palabras claves y cómo han cambiado durante este tiempo. Pues por la palabra clave glándula pineal, en julio 2018, nosotros vimos unos cuantos sitios web de salud natural en altas posiciones en los resultados de Google para la palabra clave glándula pineal. En el 2021, todos esos sitios web han sido reemplazados por sitios con autoridad y credibilidad en el espacio de la salud. También para la palabra clave drenaje linfático, en 2018 veíamos doctores de medicina natural en las posiciones más altas de los resultados. Hoy en día vemos sitios médicos establecidos de autoridad y confiabilidad. Para la palabra clave agua oxigenada, tendríamos a ver blogs de madres y revistas de medicina natural. Ahora vemos sitios como la CDC, el NIH, que es el Instituto Nacional de la Salud, Healthline y otras autoridades muy confiables. Y lo mismo es cierto para la palabra clave remedios naturales para la tos. Se puede ver la misma cosa. Y para la palabra clave género del bebé, también veíamos resultados de blogs de madres y revistas de medicina natural. Ahora vemos autoridades confiables en temas de embarazo y cuidados de la salud. Y finalmente, la palabra clave sanación con cristales, o en inglés es crystal healing, mostraba resultados en altas posiciones de revistas de pseudociencia y holísticas, pero ahora vemos sitios web confiables refutando la efectividad de este tipo de approach. Entonces, ha cambiado mucho durante estos años. Bueno, ¿cómo EAT no funciona? EAT no trabaja sobre simplificando el proceso.
Agregar nombres de autores o revisionistas expertos sin actualmente cambiar el contenido no es suficiente para mejorar el EAT. A lo mejor estás acostumbrado a este proceso. El equipo de SEO dice, necesitamos contenido nuevo. Y la marca dice, bien, ¿quién lo creará? Y el equipo de SEO dice, podemos contratar escritores como contribuidores independientes, freelancers, freelance writers. Y los escritores freelancers escriben el mismo contenido que todos los demás escriben. Usan herramientas de SEO que presentan la misma información que han usado todos los otros escritores. Entonces, el contenido no se posiciona muy bien en los altos resultados de Google. Y eso es porque actualizar y mejorar el contenido requiere un esfuerzo de verdad, un esfuerzo real. Siempre es una buena idea agregar biografías de autores en su sitio web, claro, pero eso no reemplaza tener un real experto en la materia que puede contribuir ideas completamente nuevas y únicas también. Hay aquí un pequeño prueba, o pop quiz. ¿Cuáles de estas herramientas de SEO provee ideas de contenidos totalmente únicas? Primero tenemos SEMrush, segundo Ahrefs, también tenemos el planificador de palabras claves de Google, o también tenemos el cerebro humano. Si adivinaste el cerebro humano, estás en lo cierto. Esta es la única herramienta que puede proveer tu perspectiva, tu propio punto de vista y sobre el contenido que ninguna de las demás herramientas han visto antes. Han habido grandes avances en la habilidad de Google de entender el lenguaje natural en estos últimos años. Y es muy importante recordarlo. Y también recuerda que Google puede entender la diferencia entre un experto y inexperto o un principiante también. Y esta capacidad ha dado cabida a verdaderos expertos y a la caída de aquellos que les faltan al EAT. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que ha pasado. Y primero, un ejemplo es un sitio web llamado Joe Gardener. Y Joe es un experto en la jardinería, gardening. Y él se posiciona muy bien alto para una variedad de palabras claves relacionadas a la jardinería. En inglés, esas son palabras muy importantes que tienen que ver con jardinería. ¿Y cómo él lo hace? Pues Joe es un experto real quien trabaja jardinería todo el día y graba un podcast, el cual es transcrito en contenido escrito para un blog. Y esto crea instantáneamente contenido que proviene de un experto, pero es escrito con palabras que Google puede leer. Y otro ejemplo es el de Mike Holmes, quien es una contratista de reparación de viviendas y ha visto un gran incremento en la visibilidad de SEO en los últimos años también. ¿Y qué lo hizo? Mike también disfruta de alto posicionamiento para palabras claves relevantes con alto volumen de búsquedas sobre proyectos de mejora y reparo de viviendas. Su blog consiste en la explicación de los problemas que él soluciona en su día a día como una contratista. Y también aquí hay un ejemplo de una artista de tatuajes para cual yo trabajé aquí en Nueva York hace varios años. Y nuestro proceso fue que yo preguntarle sobre tatuajes mientras él estaba trabajando y trabajaba en tatuajes.
y yo escribía todas sus respuestas como una publicación en nuestro blog. Y tú no puedes reemplazar conocimiento de un experto real en la materia. Y ahora, unos años después, todavía tiene fragmentos destacados para varias palabras claves muy importantes. Aquí tenemos también la experta de SEO, mi amiga Marie Haynes, que tiene muchas palabras claves en la página 1 porque ella es una verdadera experta en las actualizaciones de los algoritmos de Google. Aquí tenemos otro ejemplo que se llama Paul Knopfler. Él es un experto de células madre y él se encuentra en la primera posición de los resultados en un tema del cual él tiene mucha experiencia, que es las células madre. Entonces, ¿cómo puedes abordar EAT desde una nueva perspectiva? Bueno, creo que es muy importante enfocarse en aprovechar el conocimiento de un verdadero experto en la materia durante el proceso de crear el contenido. Y aquí hay unas preguntas para tus clientes. Primero, ¿cuáles son los expertos reales que trabajan en su empresa? ¿Qué papel pueden jugar en nuestra estrategia de la creación del contenido? ¿Y qué conocimiento realmente separa a su marca de las otras? ¿Y cuál es el ángulo particular que puede hacer destacar su contenido? ¿Y qué valor puede brindar en su contenido que no pueda encontrarse en una herramienta de SEO? Pero esto es lo que los profesionales de SEO siempre me preguntan cuando hablo de estas cosas. Pues no sé cómo ponerme en contacto con expertos o quizás ellos no me prestarán su tiempo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, es posible entonces preguntarles, revisar tu contenido para veracidad o credibilidad. Tenemos muchos reservaciones en inglés, es como un reviewer que lee el contenido y asegura que todo es de verdad. También puedes transcribir podcasts o contenido de video de verdaderos expertos en artículos informacionales para tu blog. También funciona muy bien. O quizás puedes ponerte en contacto con otros expertos y preguntarles que contribuyan a tu contenido también. Y también una cosa que mucha gente no hace es leer la página de Wikipedia del experto con quien trabajas. ¿Has leído la página sobre el experto en Wikipedia? Porque tal vez haya algunas cosas nuevas que tú puedes aprender sobre qué significa ser un experto en esta página o aprender nueva información que tú debas agregar para mejorar tu sitio web. Y otra pregunta que los SEOs frecuentemente me preguntan es, ¿qué debo hacer si nadie sabe quiénes son mis expertos o quiénes son la gente que trabajan en mi empresa o mi marca? Y yo les digo que todos empezamos en el mismo lugar. Considera que crear una marca personal para tus expertos es actualmente una parte del proceso de crear contenido para el SEO. ¿Cómo conseguimos la participación de los expertos en este proceso? Tú debes decirles a los expertos que esta estrategia les ayudará a mejorar lo que aparece cuando cuando haces una búsqueda y se puede ver los resultados de su nombre. Es una manera de mejorar su marca personal.
Y también es muy importante construir páginas sólidas de la identidad del autor. Crea páginas de entradas comprensivas y robustas para tus autores y expertos que aparecen cuando ellos mismos se buscan en Google. Es muy importante hacerlo. También podemos usar el nuevo filtro de regex en Google Search Console para entrar palabras de pregunta como qué, dónde y más. Y también ingresar el nombre de la marca o el experto para identificar preguntas que las personas se están realizando sobre la calidad de tu marca o también de tus expertos. Es muy útil hacer este ejercicio. Y finalmente, prioriza el enfoque de la estrategia del contenido. Puedes preguntar en qué eres considerado por Google como un experto real o no. Y debes preguntar si tu estrategia de contenido upper funnel de verdad está haciendo algo para validar tu experiencia. Y qué conocimientos únicos tenemos que nadie más tenga, qué conocimientos únicos que nadie más tenga puedes aportar en tu contenido. Y también es muy importante incorporar colaboraciones de expertos a tus planes de trabajo de SEO. Y por eso, muchas gracias y espero que disfrutes el resto de SEO Underground. Gracias. Lili, muy bien. Una cosa, desde el Sí. año pasado que nos vimos al día de hoy, tu español ha mejorado. Oh, gracias. Es impresionante. Estuve dos semanas en Costa Rica este mes y tengo tenido un poco de práctica. Muy bien, muy bien. Bueno, hay Bueno, sí. preguntas, muchas. Oh, Sí, wow. antes de las preguntas, hemos empezado el evento esta mañana recordando la figura de Hamlet Batista, que estuvo el año pasado con nosotros, además coincidiendo en una mesa redonda con Fabio y conmigo. Y recordad que hay una URL por ahí donde se está recaudando dinero para la familia Sí. de Hamlet, para la viuda y para los hijos, y que bueno, pues pues el que quiera que contribuya de la forma que quiere como pueda. O sea que ahí está, ¿ok? Muchas gracias. Y gracias a Lili también porque ha sido parte también de la iniciativa, de esta iniciativa, me consta, y la verdad que es una gran iniciativa pensando en la familia de un ser muy querido en el mundo del SEO y que nos ha dejado muy, muy, muy prematuramente. Sí. Parte fundamental, Lili, del movimiento. Bueno, vamos a las preguntas. Nos pregunta David Mata. El esquema markup viene siendo un estimulante del IT, agregando atributos como el author, publisher, organization al esquema, data publisher o date modified. Sí. ¿Vos sentís que solamente eso es suficiente? ¿Solamente hacer el marcado de los datos de un autor puede llegar a ser suficiente? Sí, Google no ha dicho nada sobre eso, pero sin una cosa que dicen es que ayuda a ellos a añadir schema markup del autor, porque en inglés es disambiguate, no sé si es la misma cosa en español, pero sí, si hay dos personas que tienen el mismo nombre, el esquema puede ayudar a entender quién es quién. Muy bien, yo tengo una duda personal, pues porque lo he vivido en estos días. Entonces, en las grandes compañías tipo de investigación, entonces tenés una empresa que está trabajando con vacunas y hay un científico muy importante que no puede revelar su nombre, pues por obvias razones, o tenés un caso como por ejemplo en México que existe un medio de comunicación muy importante que se llama el Blog del Narco. El Blog del Narco no puede decir quién es, no puede revelar su identidad ni tampoco sus colaboradores. ¿Qué forma hay de que Google entienda que son expertos en lo que hacen? Sí. Bueno, creo que Google puede entender quién es experto solamente con el contenido, porque tienen herramientas y algoritmos para entender quién es, qué contenido es escrito por un experto o no. Y entonces, si no puedes demostrar o mostrar el nombre de la persona, todavía es muy importante colaborar con ellos
para contribuir al contenido, pero también tienes que decir el proceso para construir o escribir el contenido, como en inglés es una editorial policy, es como una policía de cómo escribimos y cómo funcionamos para construir este contenido. Hace unos 6, 7 años escuchaba una ponencia de César Aparicio en SEO on the Beach, aquí en España, hablando precisamente de esto que está diciendo Lili, exactamente, de que Google es capaz de patronizar el contenido que nosotros estamos trabajando y saber cuándo yo no escribo contenido en mi propio blog y cuándo está escribiendo un artículo de invitado, ¿no? Y se usaba en aquel momento para detectar muchos artículos de invitado cuando estaban camuflados, ¿no? Por publicitarios, ¿no? En ese sentido. Sí. Y a partir de BERT, en este caso, yo creo que el entendimiento del lenguaje es fundamental para todo esto, ¿verdad, Lili? Sí, exacto. Porque yo siempre me he preguntado eso. La patente Website Representation Vectors es muy difícil entender cuando lees, pero es muy, muy importante porque para mí es el momento en el que Google puede entender con el contenido una clasificación de si es escrito por un experto o una persona normal. Mira, hay una pregunta, ¿tú crees? Porque están preguntando, hay varias preguntas relacionadas con temas de marcaje de datos y con EAT. ¿Cómo crees que están relacionados el marcaje de datos y el EAT, Lili? Sí, otra vez es como si puedes añadir schema markup por sus autores, por la marca. Hay muchos, en inglés se dice attributes, la parte de la esquema que se dice de dónde es, qué lenguaje sabe la persona o todo eso. Debes añadir todo que pueda para que Google entienda, oh, esa persona sí es un experto, tiene credenciales o todo eso, porque creo que Google está usando todos esos datos para entender a la gente. Y si tuvieras, aprovechando una pregunta que hay también, si tuvieras que dar un consejo, una recomendación, solo uno, para crear un sitio web del segmento de IML, ¿cuál sería? Es muy importante no escribir contenido en que no tienes experiencia. Hay muchos sitios que escriben siempre como 20 artículos cada mes porque tienen que, no sé, producir demasiado contenido, pero no tienen experiencia en todos los temas. Y para mí es mejor escribir menos, pero solamente en los temas en que tienes verdadera, real expertise, experiencia. Sí, experiencia. Sí. Experiencia. Aquí totalmente de acuerdo con Lili, sobre todo porque yo soy de los que piensan que como el propietario de un negocio no escribe nadie, es decir, aquel que sabe realmente de lo que se trata. Y quizá el SEO, la labor del SEO está más en planificar un buen briefing de contenidos para que él escriba a encargar nosotros esa redacción de contenidos, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, me quedó taladrado en la cabeza lo que dijiste del ejercicio que hiciste con el tatuador, porque me parece obvio escuchándolo, sí, pero me parece complejo de ejecutarlo. Sí, es muy interesante porque todavía tiene featured snippet y no cambiamos el contenido hace como 4 años, pero él estaba hablando durante el tatuaje y yo estaba escribiendo y el contenido posiciona en número 1 por 4 años. Sí. Lili, y duda, después de que haces el ejercicio de reportería, por llamarlo de alguna manera, de la entrevista, de la investigación, ¿hay un componente SEO que se le agrega o no hace falta? Como de modificar ciertos términos porque tiene mayores volúmenes de búsqueda. Depende si el contenido tiene que cambiar, si tienes que hacer
cambiar cosas porque los hechos han cambiado. Es muy importante cambiar el contenido, pero en este ejemplo de la artista de tatuaje, nada ha cambiado, entonces no tenemos que cambiar nada. Muy bien. Lili, una última pregunta. Me pareció muy interesante el hilo de los titles con Sullivan, con Danny Sullivan, en el que Lili decía, oye, ¿qué pasa que están cambiando los títulos? Y Danny decía, no, siempre han estado cambiados, o siempre los cambiamos, o cosas así. Me muero. Eso es. ¿Le llegas a coger manía a Danny Sullivan en este caso? Porque siempre, además, era la misma respuesta. Me alegra que él no puede entender lo que estoy diciendo ahora. Muy bien. Bueno, nada, yo creo que una charla espectacular, como siempre. Hay una invitación abierta, ¿no? Y es que vamos a intentar hacer el próximo SEO Underground presencial, al borde de la playa, ojalá con un tornamesa y bueno. Sí, por favor. Quiero viajar. Muy bien. Muchas gracias. Un placer, Lili. Encantado. Chao. Chao. Hasta luego.